la memoria, el presente y el futuro de la radio en cada voz. Somos Buenos Aires, AM 1350, celebrando 100 años al aire. De los primeros susurros al micrófono a la revolución digital. Pasamos de la cinta abierta al vinilo. Del CD al minidisc y del MP3 al streaming. Lo vimos todo, un siglo entero, en el mismo punto del dial. Este agosto, embarcate en nuestro viaje sonoro por la historia de la radio y sus protagonistas. Ecos de Buenos Aires, en AM 1350. Sentí el eco de nuestra historia. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Ecos de Buenos Aires, el programa que une las voces de nuestra historia con el presente. Hoy vamos a reencontrarnos con un amigo de la casa, Fabián Beppo, periodista, locutor y formador en oratoria, que en 1987 dio sus primeros pasos en esta emisora para luego recorrer radios históricas como Belgrano, Rivadavia y El Mundo. Con él repasaremos su camino en dos partes, desde los primeros días hasta su visión actual de la profesión. También vamos a viajar a una de las etapas más intensas y emotivas de la radio argentina, el apogeo del radioteatro, cuando las voces lograban detener una ciudad entera frente a un parlante. Y cerraremos con una invitada muy especial, Isabel Vila, una voz cálida y cercana que dejó huella en nuestra programación y en el corazón de los oyentes. En cada capítulo ustedes también son protagonistas con sus mensajes. Ya vamos a ir leyéndolos y aunque muchos llegan comentando el capítulo anterior, queremos que todos tengan su espacio. Así que manden su mensaje y sumen su eco. Súmate con tu mensaje. WhatsApp 11 38 30 82 33. Queremos saber tu historia. Y compartimos los mensajes con los ecos del capítulo anterior. Susana, desde Morón, en el Gran Buenos Aires. Buenas tardes, Gerardo. La radio para mí es viajar en el tiempo. Me encantó la nota con Lalo Miri de La Puente. Me hizo acordar a la época de Rock and Pop en Belgrano 270. ¡Qué épocas! Era una locura convivir con la tradición de AM. Gracias por el programa. Dice Mario de Villa Urquiza, saludos a todo el equipo. Me quedé pensando en lo que dijo María Esther Sánchez sobre cómo las nuevas generaciones la imitaban para la locución. Para mí la radio es eso, una inspiración. Todavía me emociono al escuchar una voz que me transporta. Hola Gerardo, desde el interior, la radio siempre fue mi conexión con Buenos Aires y el mundo. La entrevista a Nora Perlé fue conmovedora. Escucharla hablar de Radio del Pueblo y sus primeros pasos es como un regreso a vivir. Es la magia de la comunicación que decías con Formento. Gracias por traer estas voces, dice Elena desde la provincia de Santa Fe. En tanto, Gustavo de Liniers, buenas tardes, quiero felicitar a Gerardo por la conducción. Me gusta mucho cómo vacilando los temas. Me encantó lo que contó Bobby Flores sobre cómo Rock and Pop rompió con lo tradicional al pasar música 24 horas. La radio es una constante evolución, pero la esencia es la misma. Buenas tardes, me encantó la nota con Héctor Gallo sobre el periodismo deportivo y el recuerdo de fútbol color, dice Julia desde La Plata. La radio para mí es eso, el grito de gol, el relato que te hace sentir que estás en la cancha. No es solo información, es pura emoción. Mensajes de los ecos que deja este centenario de Radio Buenos Aires. Súmate a los ecos vivos de Buenos Aires. AM 1350 y hace viajar a tu memoria. Nuestro primer invitado es un profesional con más de 3 décadas en los medios, pero con una historia que siempre vuelve a su punto de partida. Radio Buenos Aires, AM 1350. En 1987, un joven Fabián Beppo ingresaba a esta casa para iniciar un recorrido que lo llevaría a convertirse en conductor, periodista y coach de oratoria, con pasos por emisoras como Belgrano, Rivadavia y El Mundo, además de la televisión y el podcasting.
En esta primera parte vamos a viajar con él a aquellos días de aprendizaje, primeras oportunidades y anécdotas de cabina que marcaron para siempre su forma de entender la radio. Rubén, ¿cómo estás? Un gustazo, ¿eh? Igualmente. Bueno, vos fuiste protagonista también de nuestra casa, de Radio Buenos Aires. Sí, y fue dentro de esos 100 años que suenan a mucho, Sí. Hace mucho tiempo, también hace muchos años. Yo diría que no recuerdo bien las fechas en que yo ingresé a Radio Buenos Aires, claro, ex Radio del Pueblo. Claro. Te digo, creo que era 1987, Claro. o algo así, estaba en la Avenida Belgrano 270. Exactamente, claro. Juntamente con la hermanita menor, la frecuencia modulada, que era la Rock and Pop. Que había comenzado en 1985 y estaban en un total auge. Claro. Los estudios estaban en forma contigua, ¿no? Ujú. Uno pegado al otro, el de la M y el de la FM. Claro. El de la M tenía un control grande, un control central y la mesa del operador grande. Y a continuación había un control más chiquito, Sí. y ese era el de la Rock and Pop. ¿Y cómo fue Todo era absolutamente analógico. Claro. No lo podemos pensar como ahora, ¿eh? Cinta abierta, las tandas con los cassettes que se llamaban en punta, A mí me encantaba eso, ¿eh? en las caseteras, Sí. los discos, Sí. los vinilos. El tandero, ¿no? Absolutamente. El tandero. Bueno, no había tanta esos computadora, claro. mis primeros encuentros como locutor comercial Sí. y locutor de turno, Ah, que era claro. lo que se habituaba en esa época, Claro. con el tandero, que para los que no imaginan cómo era esto, la publicidad era mayormente leída Claro. y eran unas carpetitas, digamos, rectangulares, alargadas, con unos ganchos altos. Qué lindo. Y sí. entonces ahí estaban las paginitas, Claro. los avisos, y también algunos que te indicaban que había una pieza grabada, la disparaba el operador. Claro. Y arribita de todo, en un costado, le contamos a los oyentes, estamos hablando con un gran locutor, con Fabián Beppo, que pasó también por Radio Buenos Aires. ¿Te acordás, Fabián, que tenía el sellito de la radio, como que el aviso estaba autorizado? Estaba autorizado, sí, LS6, Claro. si no me equivoco, Radio Buenos Aires, le decían también, en la artística Sí. se la mencionaba como RBA, Sí. 1350 también. Y estaba grabado por el querido y recordado Jorgito Rossi. Exactamente, el recuerdo de... No, un tipazo, Claro. Jorge Rossi, sí, absolutamente. Y vos Mirá, sabés tengo que... muchos nombres para Claro. mencionarte si vos querés. Un tipo divino, adorado, trabajé mucho con Jorge. Los avisos, incluso las siglas se hacían en vivo. Transmite LS6, ¿te Claro. acordás, no? Claro, sí, también había piezas grabadas de artística, ¿verdad? Sí, Pero sí. sí, los locutores de turno, que eran como, digamos, los jefes de la transmisión, Claro. porque tenían que supervisar mediante una planilla que saliera toda la publicidad, y había un libro, yo no sé si esto se usa, No, ya pero eso lo prácticamente controlaba cada tanto Sadaic, donde Claro. había que anotar las canciones Sí, que salían, claro. y se nombraban con su autor-intérprete. Exacto. Era por ley, Claro. era obligatorio nombrar. Hoy se dice, no sé, qué sé yo, ponele, sí, el tema de Shakira, se dice, por ahí Shakira no es la autora del tema, es la Claro, intérprete. claro. Antes se decía, el autor, entonces, qué sé yo, Mi Buenos Aires Querido, de Gardel y Lepera por Carlos Gardel. Claro, completito. Y hacíamos el libro de transmisión también, ¿te acordás? Exactamente, Claro. con el horario de Claro. comienzo de cada programa, la finalización, el horario de las tandas. No bajes el volumen. Ya regresamos con más recuerdos y secretos de radio En Ecos de Buenos Aires. AM 1350. Ecos. De Buenos Aires. Estamos celebrando un siglo de Radio Buenos Aires. Y un siglo de radio no se mide solo en años, también en historias únicas. ¿Sabías que María Isabel Sánchez
Reconocida por su estilo cálido y cercano, también pasó por los estudios de Radio Buenos Aires antes de llegar a los grandes programas de la FM. Una pieza más del rompecabezas de la radio. Radio Buenos Aires, 100 años en el aire y seguimos haciendo historia. Ahora seguimos con Fabián Beppo para recorrer su etapa de consolidación. Los grandes desafíos al aire, la llegada de emisoras de primera línea, el trabajo con distintas audiencias y su rol actual como formador de nuevas generaciones. Una charla que combina oficio, pasión y una mirada honesta sobre cómo la radio sigue evolucionando sin perder su esencia. ¿Qué anécdota tenés de aquella radio del pueblo, Radio Buenos Aires, Fabián? Ay, miles, mira, te voy a nombrar y tal vez algunos ya maduritos. Yo tengo 61 años hoy, Sí. y era un veinteañero en esa época. Claro. Mira, te cuento algunas cosas, como que uno de los programas estrella era La Danza de la Fortuna, Oh, con González Rivero, Claro. Riverito, y con su mujer, Elda Moreno, ¿sí? divina, Elda, sí. Lo escuchaba todo el país porque Uf. daban al instante los números de la lotería, ¿verdad? Con Claro. móvil en Lotería Nacional. La danza de la fortuna. Exactamente. Como ninguna llega hasta usted. Claro. Y luego comenzaba el programa de tangos de Roberto Pozzi, Querido Roberto Pozzi, sí, señor. que ya era un señor bastante mayor, Claro. Roberto, y luego a la medianoche venían los programas evangélicos. Claro. A la mañana, Mm. y me tocó también estar en esos horarios, había un programa periodístico con Oscar Otranto, Sí. con Carlos Burone, con Sí. Raúl Urtiz Berea, el padre de Mex Claro. Urtiz Berea. Eran El- periodistas realmente muy destacados. Yo entré a la radio en reemplazo del lugar que había dejado y que también compartíamos con Oscar Sosa, que Sí. tuvo en principio de los 90 un gran locutor, que fuimos compañeros de promoción. En Radio Mitre tuvo un gran éxito, luego tuvo una enfermedad y Claro. eso lo obligó a alejarse del micrófono. Pero íbamos a entrar, ¿sabes por quién? Por Formento, por Jorge Formento, Jorgito, sí, señor. que había comenzado a ser el co-conductor junto con Silvio Soldán de Domingos para la Juventud, en Canal 9. Sí. Las Claro. cosas de la vida, yo trabajo hace 20 y pico de años en Canal 9, Claro. pero entramos por Jorge Formento. Y había una tira, y esto muchos lo van a recordar, y los fans, los hinchas de clubes, los domingos, y yo tenía el turno ese, turno y medio permanente los domingos, donde estaban los programas de los clubes. Ah, claro. Racing el campeón, más tarde, antes el programa de Independiente. Independiente de América estaba. De Independiente sí, de América sí. estaba el de Deportivo Español Claro, y el de San Lorenzo y también el de Lanús. claro. Y era muy, muy escuchada los domingos Sí. esos programas. Todos pegaditos y cada uno tenía media horita, ¿no? Sí, media Claro. hora, el de Huracán duraba una hora. El de Racing Dinome, media, el de Dinome de Huracán. el de Cacho Dinome. Claro, amigos de Cacho Huracán, Dinome. amigos de Sí, Huracán. Yo soy muy hincha de River, pero le tomé mucho aprecio justo por los Dinome, Mónica Dinome, la hija, Sí. y el sí. hijo también estaba, Claro. porque eran unos fervorosos hinchas de Huracán Claro. y realmente muy, muy buena gente. Sí, Otro sí, de los sí, que estuvo un tiempo, era Musso Barrera, una voz, Oh, Félix Musso Barrera, terrible voz. una voz Sí, sí. increíble, y recuerdo, si vos me permitís, y ¿Cómo alcanza no? el tiempo, yo ingreso merced a César Gómez, que era un locutorazo y era el jefe de locutores, Jefe de locutores. que Claro. también reemplazaba a Riverito en La Claro, Danza de la Fortuna. claro. Él me da los primeros trabajos. Qué lindo. El primero fue hacer locución comercial de peleas de boxeo en vivo, reemplazando a Eduardo Marino, y junto a un locutor que ya era un tipo bastante grande, Valentín Viloria, que había Claro, sido claro. presentador de la orquesta de Aníbal Troilo, nada menos. Claro. O sea, esos nenes pasaban por Radio Buenos Aires. Y vos hacías boxeo cuando estaba Hernán Santos Nicolini, Hernán ¿no? Santos Nicolini, Claro, claro. que le contamos a los oyentes, Hernán Santos Nicolini vendió un departamento, Sí. compró los derechos
para transmitir, claro, creo que fue por Radio Rivadavia, Mirá vos. la pelea de Monzón Benvenuti. Benvenuti, sí señor. Tenía también una revista, claro. Cuadrilátero, y había comprado en Radio Buenos Aires los flashes durante la mañana y de la tarde, deportivos. Claro, sí señor. Y también trabajé ahí. Claro, de ahí salieron Lito Costafebre, por ejemplo. Por ejemplo, claro. El Gringo Singolani. También el Gringo, claro. Daniel Casioli, o sea, claro, muchos periodistas deportivos y de fútbol que hicieron una gran carrera. No, realmente excelente. Fueron épocas muy, muy lindas, de los comienzos de uno. Mavi Wells, yo por ejemplo, compartí turno. Ella debutaba en radio con Mavi Wells, sí, se llamaba Mabel Villalba en esa época. Sí. Y bueno, y otras locutoras muy conocidas, me acuerdo de Norma Martínez. Oh, claro. Una locutoraza también. Excelente, en fin, sí. Y temo olvidarme de algunos grandes que hayan pasado por la RBA, por Radio Buenos Aires, AM 1350. Y pasaron muchos. En esa época que fue muy querida, por cierto. Exacto. Fabián, ha sido un recuerdo espectacular lo que acabas de contar. Te mando un saludo enorme y cuando quieras, la radio está en Avenida Entre Ríos 1931, tenés las puertas abiertas, porque vos fuiste protagonista de esta radio. Estaría lindo darse una vuelta después de tanto tiempo. Claro que sí, venite cuando quieras. Mate hay. Estoy muy matero. Te mando un abrazo enorme. Gracias, Fabián Beppo. Había mate en la radio también. Un abrazo enorme, Fabián Beppo. Muchas gracias. Abrazo a todos y a todos los oyentes, por supuesto, y a todos tus compañeros. Un muy gran amable. Abrazo. Gracias. No bajes el volumen. Ya regresamos con más recuerdos y secretos de radio en Ecos de Buenos Aires. AM 1350. Hoy, en nuestro capítulo histórico, nos situamos en 1940 y 1941, años en los que el radioteatro vivió su máximo esplendor. Voces convertidas en ídolos, historias que se seguían como si fueran parte de la vida real y una conexión emocional que marcó para siempre a la audiencia. Fue también un momento en que la creatividad y el teatro dieron forma a un lenguaje radial que en parte sigue vivo en nuestras producciones. Vamos a revivir esa época dorada y su legado en el ADN de Radio Buenos Aires, AM 1350. En el capítulo anterior, vimos cómo, entre 1937 y 1939, las primeras cadenas nacionales y el control político convirtieron a la radio en una herramienta de poder cultural y cohesión social, sentando las bases de su influencia masiva. En los albores de los 40, la radio entra en su auténtica edad de oro. Para ese binomio, 1940-1941, ya casi cada casa porteña cuenta con un receptor que marca los ritmos diarios. Despierta a la familia con noticias, acompaña la siesta con música y vive con intensidad cada puesta de sol al compás de las voces al micrófono. Se la nombra reina ordenadora del hogar, porque sin imágenes ofrece el teatro de la mente. Vos cerrás los ojos y a partir de un efecto de viento o de un murmullo imaginás ranchos en la pampa o salones iluminados, improvisando mundos interiores. Para las mujeres que pasan largas jornadas en casa, la radio ofrece compañía y evasión, un escape hacia tramas de amor, aventura y desquite social. En ese lapso, el radioteatro se consagra como el género dramático de masas por excelencia. Miles organizan su agenda alrededor de los horarios de las radionovelas y hasta los grandes almacenes colocan altoparlantes para que ningún cliente pierda un solo capítulo. Tiempos dorados en los que el radioteatro alcanzó su máxima expresión, conquistando corazones y hogares en cada rincón del país. Radio del Pueblo, LS6. En sintonía con este auge, se destacó como una emisora fundamental. Bajo la dirección artística de figuras como Juan Carlos Chiappe y Héctor Bates, las historias de justicia social, romance y aventura criolla cautivaron audiencias masivas. Chiappe creó personajes entrañables, inspirados en figuras populares, como Juan Cuello, el malevo injustamente perseguido, y dramas que retrataban héroes populares como Hormiga Negra o Mate Cocido.
Párrafo aparte para la voz emblemática de Rolando Chávez, que se envolvía inconfundible, llevando el tango y la ficción a los hogares argentinos. Chávez brilló especialmente en nuestra emisora, donde sus actuaciones en radioteatros y su talento musical lo convirtieron en un referente indiscutido del género y en un puente viviente entre el dramatismo radial y la pasión porteña por el tango. El género radioteatral floreció no solo como entretenimiento, sino también como reflejo social, con historias de cenicientas humildes que conquistaban corazones adinerados y vengadores populares que enfrentaban la injusticia. Este periodo marcó también el surgimiento de nuevas figuras femeninas que se destacaron en las ondas, mujeres cuya voz resonó fuerte, desafiando normas culturales. Entre ellas, Gloria Deco se consagró protagonizando la novela episódica El adiós del moribundo, escrita por Domingo Roccati, que se volvió un clásico instantáneo por su dramatismo y calidad interpretativa. En 1941, la radio se consolidó como el entretenimiento familiar por excelencia, y las voces y personajes del radioteatro se convirtieron en verdaderas estrellas, aclamadas por oyentes que lo seguían fielmente cada día. Este fenómeno popular arraigó profundamente en la cultura argentina, creando lazos emocionales que aún perduran en la memoria colectiva, como son los casos de los Pérez García y Eva Duarte. Los Pérez García eran una familia argentina por antonomasia. Sus peripecias cotidianas, con guiones de Luis María Grau, Alberto Migré y Celia Alcántara, hicieron que generaciones crecieran sintonizando sus triunfos y tropiezos hasta dar el salto a la televisión en los años 50. Eva Duarte, antes de su rol político, brilla en Radio Belgrano como actriz de radioteatro. En 1941, su ciclo auspiciado por la firma Guerreno demuestra que la radio es un conducto directo para llevar la emoción a cualquier rincón. Su talento la lleva luego, más adelante, a protagonizar biografía de mujeres ilustres, y en 1944 a encabezar Hacia un futuro mejor, mezcla de ficción y mensaje masivo. Así, en los años 50, el latido del radioteatro y sus protagonistas quedan tatuado en el ADN de la emisora que hoy es Radio Buenos Aires, AM 1350. En el próximo capítulo viajaremos hacia 1943 para vivir el impacto de los gremios, y la censura se presenta con más fuerza que nunca. ¿Tenés un recuerdo de Radio Buenos Aires? Envíalo por WhatsApp Al 11 38 30 82 33 y lo compartimos en vivo. Y compartimos mensajes sobre esta hermosa nota con Fabián Beppo. Roberto de Boedo: hola Gerardo, un saludo grande. La radio para mí es la memoria de mi barrio. Me encantó la nota con Fabián Beppo y su recuerdo de los estudios de Belgrano 270, donde convivían Radio Buenos Aires y la Rock and Pop. Me trae una nostalgia muy linda. Buenas tardes, dice Patricia desde San Isidro. Escucho el programa al mediodía y a la tarde. Me emocionó que Fabián Beppo recordara que cuando entró, la radio todavía se llamaba Radio del Pueblo. La radio es historia viva y este programa lo demuestra. Dice Marcelo desde Córdoba: saludos a todo el equipo. Qué interesante lo que contó Beppo sobre cómo eran los estudios en el año 87, con los controles de la M y de la FM pegados, uno al lado del otro. La radio para mí es eso, el detrás de escena y la magia del sonido. Buenas, Gerardo, qué lindo programa. Me quedé con el dato de que Beppo entró en el 87. Yo en esa época trabajaba cerca de Avenida Belgrano y siempre me preguntaba cómo sería la radio por dentro. Para mí, la radio es la banda sonora de la ciudad, nos dice Silvia desde Vicente López. En tanto, Diego de Caballito: ¿qué tal? La radio para mí es un faro. Me gusta el segmento ¿Sabías qué? Y el de la historia. Me hace pensar en cómo ha evolucionado el medio. La entrevista de hoy me hizo reflexionar sobre esa época. A todos, gracias por compartir estos ecos de Buenos Aires. Desde la derecha del dial llega un nuevo relato que es parte de la historia de la radio. Buenos Aires, AM 1350.
Hoy escuchamos historias que hablan de pertenencia, pasión y oficio. Fabián Beppo, que comenzó en estos estudios y supo proyectar su carrera manteniendo intacta la esencia. Isabel Vila, con su voz siempre cercana al oyente. Y en el medio, el recuerdo de una época dorada que sigue inspirando nuestra manera de hacer radio. En cada historia, en cada voz, seguimos celebrando estos 100 años de Radio Buenos Aires. Para el próximo Eco vamos a tener a una voz que transmite cercanía, calidad y verdad. Isabel Vila dejó su huella en Radio Buenos Aires formando parte de programas que conectaban directamente con la gente, con ese estilo simple y genuino que hace que un oyente se sienta parte de la charla. En esa entrevista vamos a repasar su camino, sus recuerdos y lo que significó para ella ser parte de esta gran familia radial. Escuchamos un adelanto de lo que significaba hacer la apertura de la transmisión. Y me levantaba a las 4 de la mañana. Al principio, mi papá me acompañaba hasta tomar un taxi. Aparte de las 4 de la mañana, salía a las 4:30, por ahí, y bueno, había que conseguir un taxi, meterse en un taxi, pero no, bien. Uh-huh. Después ya, con el tiempo, mi propio autito, ahí nos encontrábamos, era muy cómico porque abríamos la transmisión César Gómez y yo. Entonces veníamos los dos súper apurados para estacionar y nos peleábamos por el estacionamiento porque no llegábamos. Dale, rápido, que no llegamos a hacer la transmisión, la apertura de transmisión y había que estar a las 5 en punto. Claro. Eso te marca para toda la vida, sí. La puntualidad de la radio, ¿no? Sí. El programa empieza a las 12 y es a las 12, es no es 12:03, no, es obvio. A las 12, con el gong. Recordá que nos podés escuchar en nuestras 2 emisiones diarias, a las 12:30 y a las 18:30. Y mandar tus mensajes a nuestro WhatsApp, ya que capítulo a capítulo vamos leyendo los mensajes que ustedes nos dejan de cada eco que va pasando. Será hasta el próximo eco.